Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva emisión de Cuanta, un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Juan Carlos Calderón de la Rosa. Y en esta ocasión doy la bienvenida a un gran invitado. Nos acompaña el doctor Carlos Guzmán Martínez. Gracias por acompañarnos en este su espacio, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. El placer de acompañarlos siempre es mutuo. Gracias. El doctor Carlos Guzmán Martínez estudió la licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, enfocándose en celdas de combustible. Y posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero centrándose ahora en la producción de hidrógeno. Con respecto a su experiencia internacional, tuvo la oportunidad de realizar una estancia de investigación en el año de 2009 en Canadá. Adicionalmente, el doctor Carlos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se destaca también su posición como jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Enfermería en el periodo del 2016 a 2018, y su posición actual como profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aunado a todo esto, ha publicado 27 artículos en revistas internacionales de alto impacto, 3 capítulos de libro y un libro. Y a su vez ha sido responsable de dirigir numerosas tesis de licenciatura y maestría. En esta emisión de Cuanta, el doctor Carlos nos compartirá sobre su investigación titulada Sensor de peróxido de hidrógeno basado en carbón vítreo modificado con nanotubos de carbón multipared y compuestos de nanopartículas de platino dopamina. Para dar inicio a esta entrevista, me gustaría preguntarle, doctor, ¿por qué consideraron relevante el tema central de esta investigación? Fíjate que el objetivo principal era crear un electrodo que fuera capaz de sensar peróxido de hidrógeno, ya que pues tiene varias aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Pues como sabemos, se puede usar como antiséptico para cuando nosotros tenemos una herida, para limpiar la herida. Se puede usar como sustituto de cloro para limpieza, en el blanqueamiento de dientes, procesamiento de carnes, por ejemplo, para blanquear la carne como el pollo. También se utiliza en el proceso de elaboración de queso y como también puede ser utilizado como en la restauración de pinturas muy viejas, ya que pues hacen una pequeña reacción con el plomo del cual están hechas algunas pinturas para darles otra vez esa intensidad. También se utiliza en la limpieza de lentes de contacto. Entonces, fue por ello que pues quisimos hacer, te comento, un material capaz de poder detectar esta molécula en particular. Ahora bien, ¿nos podría comentar qué es un sensor electroquímico y también qué ventajas presentan frente a otros métodos para la detección de peróxido de Sí, hidrógeno? mira, un sensor electroquímico, vamos a empezar primero, ¿qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo el cual va a reaccionar o va a mandar una señal a un estímulo que nosotros le demos. Puede ser cualquier tipo de estímulo, nos va a dar una señal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una prueba de las de pH, las tiritas de pH, ¿qué es lo que hacemos? Las sumergimos y dependiendo del pH es la coloración que va a adquirir la tira. Entonces, eso es un sensor como tal. Entonces, un sensor electroquímico, pues le quitamos como que esa peculiaridad de ser tan sencillo, porque ahora le vamos a agregar que el estímulo va a tener que ser ya sea por voltaje o por corriente. Y aquí vamos a necesitar 2 electrodos, los cuales es un electrodo de trabajo, un contraelectrodo como mínimo. Hay sensores que tienen todavía otro electrodo extra, que es un electrodo de referencia, un electrodo que nos va a dar como un patrón para comparar. Entonces, cuando este electrodo entra en contacto con la especie que nosotros queremos, ahora sí que detectar, va a mandar una respuesta, ya sea eléctrica, eléctrica de corriente o de voltaje. Y es lo que nosotros, el aparato, ya la electrónica que va atrás
de los sensores van a hacer esa traducción y nos van a dar una respuesta. ¿Qué ventajas? Pues, por ejemplo, el peróxido lo podemos detectar colorimétricamente. Entonces podemos agregar un reactivo y este tiende a cambiar de color. También lo podemos meter a un equipo para ver la intensidad de la luz o un espectrofotómetro de ultravioleta visible para ver su señal también característica. Y pues las técnicas más complejas pues sería una cromatografía, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que sí son muy exactas, pero tardan más tiempo o hay que hacer una preparación de la muestra, cosa que con un sensor electroquímico pues no necesitamos hacer. Esa directamente conforme nosotros ponemos nuestra solución a tratar, nos va a dar una respuesta. Y estos también pueden llegar a una sensibilidad competitiva contra esos métodos. Con respecto al componente nanotecnológico de su sensor, ¿qué son los nanotubos de carbón? ¿Qué papel juegan en este sistema, doctor? Los nanotubos de carbón, pues es podemos decir, un primo lejano del diamante, del grafito de nuestras plumas. Es un alótropo de carbón. Entonces, ¿qué es? Realmente es como si nosotros tuviéramos una lámina de nuestro lápiz, aquí, pero entonces esa lámina es como si nosotros la enroscáramos y la tuviéramos como un tubo, ¿no? Entonces, al momento de hacer ese tubo, pues venga el nombre, ¿no? Se forma un tubo de carbón. Es nanométrico porque pues se encuentra en la escala nanométrica. Ok, y el papel que juega dentro de nuestro sistema, pues es que los nanotubos de carbón los vamos a colocar en nuestro electrodo de trabajo para ahí llevar a cabo el anclaje del compósito de nuestro otro compuesto de platino dopamina sobre la superficie de los nanotubos de carbón. Entonces, como los nanotubos nos tienen una muy buena área superficial, pues queremos distribuir ese catalizador sobre la superficie de nuestro electrodo. Y para complementar esta idea tan interesante que nos menciona, a diferencia de otros electrodos basados en carbón, ¿qué aportan al sistema los electrodos de nanotubos de carbón de pared múltiple? Bueno, los nanotubos de carbón múltiple los utilizamos nosotros porque fueron los más sencillos de sintetizar en su momento. Ahora sí que dependiendo del método de síntesis, es si nosotros obtenemos de una sola pared o de pared múltiple. Como nosotros lo hicimos mediante pirólisis usando ferrocianuro como precursor, entonces nosotros formamos los nanotubos de carbón en pared múltiple. ¿Y qué es la ventaja que nos aporta? Pues nos aporta un área superficial más grande y también no utilizamos ahora sí que el nanotubo de carbón como tal solo, sino que le hicimos todavía un proceso de funcionalización, le decimos nosotros en este algor químico, pero es como si le generáramos terminales a esos nanotubos para que ahí en esas terminales se pueda anclar nuestro catalizador en la superficie. Entonces, realmente ese fue el papel fundamental del nanotubo de carbón, el área superficial y esas terminales que le generamos para favorecer esa interacción. Y además de este componente, doctor, en el título de su investigación también podemos identificar el término de nanopartículas de platino dopamina. ¿Qué rol qué rol juega este componente nanotecnológico en su sistema? Aquí las nanopartículas de platino técnicamente es el catalizador, es la fuente que va a detectar el peróxido, es el material que lo va a detectar. La dopamina es como que el medio el cual va a encapsular a mi platino para poderlo anclar sobre la superficie de mi nanotubo de carbón. Entonces, como el medio conductor, es como si fuera el taxi que tomo para ir a mi casa, es el medio en el cual me va a llevar, ¿no? Y aparte de que va a generar una especie de protección para que mi nanopartícula de platino no se desprenda tan fácil de la superficie de mi nanotubo de carbón. Entonces, esa terminal de la dopamina, si nosotros le sumamos la terminal que yo le puse a mi nanotubo de carbón y aparte la interacción que tiene la dopamina con mi nanopartícula de platino,
pues se crea un sistema estable para que sea capaz de resistir el ambiente en presencia de peróxido de Gracias por hidrógeno. esta explicación, doctor. Y conociendo ahora más a detalle de los diferentes componentes que integran su sensor, ¿podría darnos una perspectiva general del sistema que ustedes formularon y al mismo tiempo platicarnos sobre la metodología que siguieron? Pues el electrodo realmente, el sensor que nosotros intentamos en su momento realizar, constó yo creo que de 3 etapas. La primera etapa fue la que te platicaba un poquito de los nanotubos, fue oxidar la superficie de los nanotubos de carbón, crear todas estas terminales oxidadas, terminales carboxilos en la superficie de mi nanotubo de carbón. Una vez que yo ya obtuve esas terminales carboxiladas, ¿qué hice? Pues se anclaron estas en mi electrodo de carbón vitrio. El carbón vitrio únicamente me sirvió como medio conductor de electrones. Entonces tengo mi superficie de carbón vitrio, pongo mis nanotubos de carbón con una película ayudado con un polímero para que se pegara en la superficie. Después que yo ya tengo mis nanotubos sobre mi carbón vitrio, los sumerjo a una solución donde yo ya tengo mis nanopartículas de platino con dopamina, las cuales, haciendo un pequeño paréntesis, ya sería como que la segunda etapa del proceso, es la generación de esas nanopartículas de platino y la interacción con la dopamina. Entonces, la nanopartícula de platino fue muy sencilla, fue mediante reducción química. Tengo mis iones de platino, agrego un agente reductor, pasan de estado iónico a estado metálico, les dimos un proceso de limpieza para quedarnos con las nanopartículas y después le agregamos la dopamina, la cual la agitamos en un ambiente oscuro y la dejamos alrededor de 12 horas agitando para favorecer esa interacción. Y aquí yo tenía mi compósito platino dopamina y mi electrodo de nanotubos de carbón. Los pusimos a interactuar en una celda electroquímica de 3 electrodos, donde mi electrodo de trabajo fue el de nanotubos de carbón, un contraelectrodo de platino y un electrodo de sulfato de mercurio como electrodo de referencia. Entonces aquí, ya que teníamos eso, depositamos mediante la técnica de voltamperometría cíclica, que no fue más que variar voltaje cada determinado tiempo para que mi compósito de platino dopamina se pegara en la superficie de mi electrodo de carbón. Ya que había pegado mi catalizador sobre mis nanotubos, hicimos la prueba de detección, que fue quitar mis 3 electrodos, cambiarlos de solución a un ambiente libre de peróxido, donde le fuimos agregando alícuotas de peróxido para ir monitoreando la corriente que íbamos generando cuando íbamos agregando nuestro peróxido. Hicimos una curva de calibración donde nosotros determinamos los parámetros que se determinan en un sensor, que es el límite de detección y el límite de cuantificación. Antes de continuar hablando sobre esta fascinante investigación, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Estamos hablando con el doctor Carlos Guzmán Martínez, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su proyecto titulado Sensor de peróxido de hidrógeno basado en carbón vitro modificado con nanotubos de carbón multipared y compuestos de nanopartículas de platino. Con relación a la síntesis que nos acaba de mencionar, doctor, ¿qué tipo de análisis posteriores fueron necesarios para la caracterización del sensor? ¿Qué parámetros fueron de mayor interés para ustedes? Ok, ahora sí que las técnicas, pues igual que en la metodología, ¿no? Las podemos dividir en 2 tipos de técnicas. Las primeras fueron como que la caracterización de nuestro soporte. Entonces, ahí nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Como lo mencionamos, hicimos un proceso de oxidación en la superficie de nuestro nanotubo. Entonces, queríamos ver, primera, que
que estuviéramos generando esas terminales que queríamos. Y segunda, ver si no quebrábamos el nanotubo, porque era realmente también el otro riesgo, ¿no? Que a lo mejor el nanotubo se pudiera degradar y se pudiera dañar y pues por ende tener un carbón amorfo, ¿no? Un carbón sin orden. Entonces fue que hicimos espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier para ver los grupos funcionales en la superficie antes y después del proceso de oxidación. También hicimos espectroscopía de Raman, también para ver un poquito ese efecto, donde mediante el Raman, pues lo que nos pudimos percatar fue que logramos eliminar todavía algún remanente del hierro que se utilizó como precursor para generar el nanotubo. Entonces, viendo una disminución que corresponde a ese material. También hicimos pues la clásica, una microscopía electrónica de barrido para ver la forma que tenían nuestros nanotubos en el espacio y así como su análisis de EDS, de espectroscopía de dispersión de rayos X, para ver la composición elemental de nuestro material. Eso fue como para caracterizar nuestro soporte. Después, pues hicimos técnicas electroquímicas como la voltametría lineal, la cual nos ayudó a caracterizar si realmente pegamos el platino sobre la superficie de carbón, ya que pues como sabemos o si no sabemos, la electroquímica, la voltametría lineal en los materiales son como una huella digital. Cada material nos muestra un perfil característico. Entonces, apoyándonos en eso, buscamos el perfil de platino que separaba que pues nuestro complejo platino-dopamina lo teníamos en nuestro electrodo de trabajo. Después de ahí, apoyándonos por una técnica electroquímica que es una cronamperometría, nosotros fijamos un potencial y medimos la corriente. Entonces ahí fue cuando nosotros adicionamos nuestras alícuotas de peróxido de hidrógeno y generamos una línea recta, en la cual si nosotros jugamos con esa línea recta, nosotros podemos obtener parámetros como el límite de detección y el límite de cuantificación para un sensor electroquímico, el cual, pues como todos sabemos, el límite de detección, ¿cuál es? Es el mínimo, la mínima concentración que vamos a detectar de nuestro sensor. Y el límite de cuantificación es el mínimo que podemos medir. Ahora sí que detectar y medir, pues sí es algo un poquito diferente, ¿no? Entonces, y pues lo que obtuvimos nosotros para los electrodos fue un límite de detección de 0.3 milimolar y un límite de cuantificación de 1.17 milimolar, el cual pues es un parámetro aceptable. Partiendo ahora de los resultados obtenidos, ¿qué se destaca a partir de esta investigación? ¿Fue posible obtener lo que ustedes buscaban y plantearon El inicialmente? objetivo se cumplió, realmente se cumplió. Pudimos generar un sistema que fuera capaz de detectar peróxido de hidrógeno y pues obtuvimos un electrodo aceptable en el momento en el que nosotros llevamos a cabo la investigación. Cabe hacer aquí un pequeño paréntesis que el artículo que compartimos, bueno, que les compartí, del que quise hablar, es especial para mí porque fue mi primer artículo de investigación, el cual se publicó, fue el que me inició en esto de la investigación. Entonces, cuando platicamos, dije, bueno, pues quizás valga la pena hablar de esto y ver qué tanto ha envejecido con respecto a los nuevos avances que han salido en la actualidad, ¿no? Por eso te digo que para su momento fue un electrodo bueno, fue muy bueno el electrodo. Sin embargo, pues como cualquier material, cualquier equipo, ¿no? Ya con todos estos adelantos, pues puede haber algo mejor, ¿no? Pero el objetivo, ya sin salirme tanto de la pregunta, Carlos, el objetivo se cumplió en su momento. Finalmente, doctor, me gustaría preguntarle cómo estas tecnologías pueden ser puestas al alcance de la población en general para su beneficio. ¿Existe algún reto en particular para lograrlo? Y sigue habiendo retos. Realmente, partiendo un poquito de la respuesta que te di anteriormente,
Pues nosotros iniciamos pues con electrodos un poco, pudiéramos decir, rudimentarios. No existían lo que ahora existen como electrodos serigrafiados, donde ya tenemos nuestros 3 electrodos en una placa pequeña. Entonces, creo que varias de esas implicaciones se han resuelto. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos microelectrónica o hasta nanoelectrónica, donde pues podemos generar sensores pequeñísimos, ¿no? O sea, pequeñitos, los cuales pues nos pueden llevar a cabo una mayor, nos puede facilitar mucho la vida. Sin embargo, siento yo, cuál sería la principal barrera? Pues el apoyo que se le da todavía a esto, ¿no? Pues realmente manejar cosas tan pequeñas implica también un gasto económico pues un poco alto, ¿no? Entonces, pues si nosotros nos vamos a que puedes conseguir un sensor para medir un parámetro X en un tamaño muy pequeño, pero te cuesta, por poner un número, $100, pero encuentras otro sensor que te mide lo mismo, pero es más grande, es tamaño de una tableta y te cuesta $50, pues ¿cuál adquieres? No, pues el de $50. Y también yo creo que ahorita la tecnología de los sensores debe de migrar a como que a la facilidad del usuario final. Lo he estado meditando mucho, por ejemplo, en los sensores para medir la glucosa, por ejemplo, ¿no? De que pese a que ya hay muchos avances, muchas investigaciones, las cuales pues nos llevan a que pues no necesariamente en sangre puedes medirte glucosa, sino quizás con saliva, con orina, no sé, pero ¿cuál sigue siendo lo más popular? Sigue siendo hacernos un piquetito y medirnos la glucosa a partir de ese piquetito, ¿no? Entonces, yo creo que si pensáramos en el usuario final, no veríamos la facilidad para hacer el electrodo, sino quizás hacer el esfuerzo y hacer que sea menos invasivo hacia el usuario final, ¿no? Yo creo que esa sería la propuesta ya para los sensores, ¿no? Hacerlos ya más ad hoc a las necesidades que nosotros tengamos. Y antes de despedir el programa, me gustaría preguntar si pudiera dar un último mensaje a nuestros espectadores en cuanto al impacto de tecnología en su ámbito profesional como investigador. Uy, pues la nanotecnología realmente, hablando como les digo a mis estudiantes cuando les doy clases, que soy ¿cómo decirlo? Un intruso entre nanotecnólogos, ¿no? Porque realmente mi formación soy ingeniero químico de formación, soy electroquímico de posgrados, entonces, yo les digo de que es muy importante todo lo que se les da, todo el esfuerzo que hacemos los profesores por intentar entender luego ciertos aspectos de la nanotecnología, porque técnicamente, pues como lo vimos a lo largo de esta charla, ¿no? Yo indirectamente utilicé muchas cosas de nanotecnología sin saber en ese momento, o quizás en ese momento tener unos estudios muy formales de nanotecnología. Entonces, imagínense si nosotros podemos hacer nanotecnología, ustedes que son nanotecnólogos, ¿qué no podrán hacer de nanotecnología, no? Entonces, es una carrera, mi mensaje es que es una carrera maravillosa donde todo se puede conjuntar de manera tan perfecta y dándole este plus multidisciplinario de que si yo quiero hacer nanotecnología, no necesariamente es para hacer catalizadores, ¿no? Quizás me pueda hacer biosensores o me vaya a hacer, no sé, esta ingeniería de tejidos, porque también la pueden hacer materiales nanotecnológicos aplicados a la ingeniería de tejidos, ¿no? Aleaciones más eficientes, pueden ir hasta eso viéndolo del lado de la medicina, pero pues podemos hacer en la industria automotriz, en la industria de los alimentos, de la energía. O sea, ustedes entran en cualquier rubro económico de nuestro país, ustedes encajan perfecto. Entonces, pues no me queda más que alentarlos a que ustedes vengan, estudien
una carrera dedicada a nanotecnología, le pongan todo ese ímpetu. Realmente uno aprende lo que uno quiere aprender. Entonces, la barrera principal van a ser ustedes. Entonces, esperemos que lleguen muy lejos y que al final pues vengan y nos aporten a nosotros, ¿no? Porque uno empieza, pero 5 o 10 años ya uno ya va a ir yendo de salida. Entonces, necesitamos las nuevas generaciones que vengan y nos rejuvenezcan nuestro plantel. Agradecemos mucho al doctor Carlos Guzmán Martínez por compartir tan interesante investigación con nosotros. Valoramos mucho su tiempo, doctor. Deseamos para usted y su equipo todos los éxitos y que pronto nos pueda volver a compartir sobre algún otro artículo que tenga por ahí, en este su espacio. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Nada más por último, pues quiero agradecer parte de la plática que tuvimos hoy, pues fue realmente de mis estudios de maestría. Entonces quiero agradecer a los que en su momento estuvieron ahí acompañándome, pues a la doctora Erika Bustos de CIDETEC, al doctor Germán Orozco también de CIDETEC, al doctor Ismael Verde del Instituto Tecnológico de Cancún. Si lo llegara a ver, le mando un enorme abrazo hasta allá. Y híjole, y a toda la gente realmente que estuvo alrededor, mis amigos, toda la gente que estuvo alrededor para llevar a cabo esto. Y pues nada, pues la ciencia es muy bonita, entonces quien quiera dedicarse a esto va a tener una satisfacción enorme. Muchas gracias, Juan Carlos. Soy Juan Carlos Calderón de la Rosa y los esperamos en la próxima emisión de Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.